Hermano Ari, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Jordan. Muy bien, muy contento de estar por acá. Un placer de que te des el tiempo de venir a predicar. Aquí filosofamos, la verdad es que todo fluye, la vida, yo creo que todo es digno de filosofar. Entonces, Totalmente. bienvenido. Ari es un psicoanalista, ¿no? Sí, Y fundador de un proyecto que me encanta, que se llama Diálogos Disqueterapéuticos, correcto, sí. que me recuerda mucho a los diálogos de Platón. Es casi, me da esa Exacto. vibra. Muy chingón. Tenemos la oportunidad de platicar en el podcast. Y como siempre, empezamos el episodio con un poema. Y este poema se llama Un vivir de Fernán Félix de Amador. Y dice, un vivir esotérico y funambulesco, otoño en primavera. A medianoche el sol, 4 ilusiones blancas en un círculo fresco y camino de nieves esmaltados de sol. Vaguedad, vaguedad. Divagar, eso es todo. Marcar con cada dedo un propósito azul y hacer arte con nada y hacer alma con lodo. Y cortar mariposas en un papel azul. Todo es símbolo claro y hasta lo malo es bueno. Guarda el alma del mar un simple caracol y la tiniebla esconde 1000 astros en su seno. No hay una cosa fea bajo la luz del sol. Una piedra de arroyo brilla como un diamante si el ojo de tu alma lo sabe transformar. Y la tierra se vuelve 7 veces fragante para aquel que en su tiempo la ha sabido sembrar. El abanico amable de la filosofía vuele las mariposas blancas de la ilusión, como aquel transformista de la japonería que con un papelito nos hizo un corazón. Un vivir de Fernán Félix de Amador. Definirse es limitarse. Definirse como algo fijo es limitarse, ¿no? Ujú. Creo que es necesario definirse para no perderse, pero que la definición no sea fija, sino sea dinámica, no estática. ¿Cómo encuentras como el balance? Porque ya está como que un poquito confuso, ¿no? Yo digo, definirse es limitarse, no me defino. Me acabas de decir, pero hay que definirse para no perderse. Claro, eso es muy interesante. Al final, creo que la vida está justamente llena de estos dilemas, de estas ironías, de esas dicotomías, en donde uno tendría que ir buscando ese balance, pero es sumamente difícil encontrarlo. Creo que lo importante no sé si es encontrarlo, sino más bien tratar de ir por ello. Siempre estar como que alerta, ¿no? Claro, ¿no? Como un poco caminar hacia ahí, tanto no con la finalidad de llegar al horizonte, sino con ir caminando para ahí, ¿no? Como una dirección. Entonces, encontrar el balance entre limitarse y dejarse ser también. Claro, Libre. vamos a poner, a mí me gusta mucho hacer analogías con la naturaleza. Yo creo que la naturaleza ya nos dio La perfección. la perfección y la herramienta para pensar a partir de ella. Ujú. Y lo pienso como el océano. El océano, sabemos que es océano porque está definido, está limitado por pedazos de tierra que lo limitan a ser océano. Si no, se convertiría en algo más. Tiene una limitación y eso lo define. Pero, digo, al final los seres humanos no somos agua, somos sujetos físicos mentales y necesitamos como sí definirnos, pero temporalmente. Al final no somos, sino vamos siendo. Wow. Y lo importante de esta frase es que justamente el limitarse es cuando uno se define como de manera estática, o sea, que no se puede mover ya, como esto es lo que soy y ya no se puede. Y te digo, a mí me parece que pasa mucho hoy en día con la gente que dice, soy bueno en las artes, pero soy muy malo en matemáticas, no se me da las matemáticas. Y ya nunca podré ser bueno en matemáticas. Es como, oye, quizá ahora, en este momento, eres así, pero más adelante no lo sabemos.
si te gusta realmente y quisieras ser buena en matemáticas, te puedes esforzar y lo vas a hacer, ¿no? Como el quitarse esa limitación que uno mismo se pone para tratar de definirse es como muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué sería importante? Es hacer como un checkout, como un update cada cierto tiempo. Decir, ok, ¿qué cosas nuevas puedo, qué ideas nuevas puedo, o una revisión, ¿no? Claro, como el entender que sí es importante que yo pueda tener una concepción sobre mí mismo, una definición sobre quién soy, pero que esa definición no sea la que voy a manejar el resto de mi vida, Ujú, sino que eso es lo que soy ahora. ujú. Y en un tiempo después tendré nuevos aprendizajes, tendré nuevos conocimientos, tendré nuevas formas de ver el mundo y eso cambiará cómo me veo a mí mismo. Entonces, es como es que es lo complicado y lo complejo de la vida y lo hermoso a la vez, Ujú, que es como una masa, como un elemento que al mismo tiempo que es como concreto, que se puede tocar, que es tangible, también se puede mover, como una plastilina, como algo así me lo imagino yo, ujú. donde una plastilina si la tiras a la pared va a darse un golpe. Un elemento así es como yo me imagino muchas veces la vida y me ayuda como a pensarla. ¿Cuándo descubriste, que nuestras capacidades son ilimitadas? Uf, ¿cuándo lo descubrí? Yo creo que es algo que he ido pensando desde que tengo ¿Memoria? memoria. Es un elegido. No, tampoco. Güey, pero si te pones a pensar, güey, saber que nuestras capacidades así con certeza Sí, no es de cualquiera, güey. claro, claro. Si el caso es que estamos teniendo unos problemas con el equipo y hablábamos también de cómo lidias con la frustración cuando las cosas no salen como tienen que salir. A veces así, dices, ¿qué onda, no? ¿Cómo tú como psicoanalista lidias con ese, o qué recomiendas para lidiar con ese sentimiento de frustración Yo como humano, ¿no? Más como que humano? como Ajá. psicoanalista, pues hago psicoanálisis en el consultorio, ¿no? Pero bueno, fuera del consultorio, pues yo como humano lidio con la vida, ¿no? Y aunque uno tiene la teoría como de lo que puede haber en la psicología o en el psicoanálisis, es muy diferente como vivir la práctica, Ujú, ¿no? La realidad. Y sobre todo desde el psicoanálisis lo que me gusta mucho igual es que, a diferencia, por ejemplo, de este discurso de psicología pop como o que hay hoy en día, el psicoanálisis no es como que te diga que hay algo que tienes que hacer, no es como hay una guía de la vida, no existe tal cosa. Entonces, no es como que te vaya a decir el psicoanálisis, para lidiar la frustración tienes que hacer tal cosa. No, más bien el psicoanálisis te haría una pregunta, o ¿por qué te frustra tanto eso? guau, nada más esa pregunta me relaja, güey. Claro. Guau. Como, ¿por qué te sientes tan frustrado que esté fallando la tecnología, no? La tecnología falla y no somos expertos en tecnología nosotros, estamos intentando como hacer esto y ahí vamos. Entonces, entendemos que queremos ir como más rápido, que queremos que las cosas salgan bien, pero, las cosas están saliendo. Ujú, Entonces, ahí nos está. La verdad es que sí me relaja eso que dijiste. Y hace rato igual íbamos en la plática, íbamos en el hecho de que tú decías que aprendías de algo, pero te sentías no como que estás aprendiendo algo nuevo, sino como que recordabas o como que llegabas a un punto en el que, bueno, esto ya lo sé, claro, como que le das un nombre. un nombre. ¿Por qué crees que es así? Y si has llevado tus pensamientos a cuestionar por qué tú sientes como que ya tienes ese conocimiento de ahí antes. ¿Te has preguntado esas cosas? Sí, sí me las he preguntado, yo me respondo que por mi historia, ¿no? Por mi historia de vida, em, tanto social, familiar, en donde he sentido que mucho de quién soy tiene que ver con una observación. Me gusta mucho observar y observar no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, constantemente me encontraba como observándome sobre lo que pensaba, lo que sentía, y creo que mucho de eso me hacía como reflexionar sobre la vida, sobre la mente, sobre
los seres humanos, por qué pensamos como pensamos. Y eso me llevaba a hacer como teorías, como respuestas, ¿no? Que yo sabía que no eran, digamos, respuestas científicas, pero eran teorías a intentar contestar estas preguntas que yo me iba haciendo en la reflexión que tenía. Y entonces ya luego como encontrar en un autor muy famoso de psicoanálisis, como que él te lo puede describir de una manera, digamos, con conceptos más em, fáciles de digerir, de comprender, es como muy interesante, ¿no? Porque al final de nuevo es como esto no es que sea algo totalmente nuevo para mí, no es como que nunca lo haya pensado, sino es que solo ahora él está poniendo un nombre. Yo ya lo había pensado, quizá no lo había terminado de aterrizar o lo había pensado desde otro nombre y ahora pues este autor lo propone con este nombre, de esta forma, me hace sentido. Entonces, como que siento que el aprendizaje va mucho para ahí, como el aprendizaje tiene que ver con una experiencia emocional. A diferencia de lo que pensamos muchas veces, que el aprendizaje es como algo muy cognitivo, o sea, como algo muy del cerebro, de como si una hoja llena de información se te metiera al cerebro y se te quedara ahí. No, el aprendizaje tiene que ver con una experiencia emocional, con algo que conecta contigo, con tu historia de vida, con lo que sientes, y entonces eso se registra y como en una huella que quedó algo ahí y te sirve para ponerlo en práctica en otras situaciones, en otras experiencias, pero tiene que ver con algo emocional. O sea, un niño, una persona, un adulto que emocionalmente no esté bien no va a aprender nada. En ese momento, pues, o sea, si tú quieres ponerte a estudiar, pero emocionalmente te sientes muy triste porque acabas de terminar una relación, no hay manera que esa información entre en ti. Como para poder tener la disposición de aprender algo, uno tiene que emocionalmente estar abierto, dispuesto a poder hacerlo. ¿Cómo me hace sentido eso, veo? O sea, incluso así de grandes ahora, cuando uno está emocionalmente bien, como que todo fluye, ¿no? O sea, no solamente para aprender, para todo. Para todo. A mí me gusta mucho el ajedrez. Y el ajedrez se me hace un juego muy emocional. En el sentido que yo a veces despierto y me pongo a jugar ajedrez y de repente pierdo, 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 pierdo y como que digo, ¿por qué estoy perdiendo tanto? Y como que empiezo a registrar que de repente hay algo emocional ahí que estoy pasando que no me tiene concentrado y que entonces pues no estoy viendo como lo que tendría que ver para poder jugar bien el ajedrez y estoy perdiendo. Entonces como que el ajedrez no es que nada más esté perdiendo porque soy tonto, porque no sé, no, es que hay algo emocional dentro de ello. O por el contrario, de repente empiezo a ganar y ganar y ganar y ganar y es porque me siento como muy calmado emocionalmente, me siento como muy concentrado en ese momento de lo que estoy haciendo y me es más fácil como poner en práctica el conocimiento que ya tengo sobre el ajedrez. Pero tiene que ver con algo emocional necesariamente. ¿Será que el sistema educativo ya sabe eso? Sí, no. El sistema educativo lo sabe. Fíjate que es bien interesante esto, Jordan. Yo trabajé en la Secretaría de Educación y es muy triste. Es muy triste estar dentro de la institución y ver lo mal que está, Sí, me imagino. ¿no? Em, es muy triste ver que hay muchas personas muy buenas dentro de la institución que están tratando de hacer las cosas bien, pero que hay otros arriba de ellos que no están tratando de hacer las cosas bien. Están tratando de ellos tener una buena vida económicamente hablando, ¿no? Y que entonces eso termina por destruir todo, porque al final quienes toman la decisión son los de arriba. No importa qué tan bien los de abajo, los puestos operativos, tengan ideas, propuestas bellísimas, increíbles. Al final el de arriba va a decir que no, porque no le beneficia económicamente a él, o socialmente, o políticamente, sobre todo, ¿no? Entonces es bien triste eso, pero en resumidas cuentas con esto, el sistema educativo lo sabe, por supuesto que lo sabe. México tiene uno de los mejores sistemas educativos en nivel teoría. Los libros, la teoría, los currículums en mexicanos son buenísimos. El problema es la práctica. El problema es que a la hora de hacerlo, no hay dinero, a pesar de que la Secretaría de Educación, al menos del estado de Yucatán, es la secretaría con mayor presupuesto de todas, pero no hay dinero para pagar a los maestros, como, ¿por qué será? Como muy, muy extraño, ¿no? Bueno, no es extraño, es bastante obvio, pero nos cuesta decirlo y aceptarlo, que la corrupción nos está matando literalmente, ¿no? En todos los sentidos. Pero el punto es que sí se sabe que el tema educativo es algo emocional
La cuestión es que quienes tendrían que hacer algo al respecto no se deciden por hacerlo. Es como dicen los filósofos, ¿no? El mundo, o sea, si los buenos fueran suficientes o hicieran algo para que el malo, o sea, no digamos malo, ¿no? Sino, Sí, sí, sí. porque al final es naturaleza humana también. Claro. Siento que es como una evolución, o crees que no hay evolución con el paso de las generaciones. ¿Cómo lo ves? Evolución, digamos, como a nivel consciente, o sea, de conciencia o Exacto. algo al respecto. Yo creo que sí ha habido como evolución, ¿no? No sabría cómo evaluarla, no sabría bien cómo manejar esa evaluación, es decir, si estamos mejor o peor. Ujú, No estoy tan seguro como hacia dónde me inclinaría. Yo creo que estamos distintos, diferentes, ¿no? Creo que si bien hay partes de la conciencia que están, digamos, más trabajadas, hay otras partes que se dejaron como de lado y se perdieron, ¿no? ujú. Como cuestiones más colectivas, comunitarias, sociales. Hoy en día estamos al final en una era muy individual. Sí. Y entonces sí creo que hay como partes de la conciencia que han podido como evolucionar hasta cierto aspecto, pero que hay otras que se han dejado como muy relegadas y que nos están afectando mucho. ¿Te imaginas a una sociedad más iluminada? Me la imagino como sueño, sí, como realidad, no, ¿Doloroso? muy doloroso. Ha sido muy doloroso como el ir no queriendo aceptar, como dejar ir esa esperanza, que la tengo todavía, A mí me duele ahorita que dices. la tengo, ¿no? La tengo porque con eso es de lo que surge mi proyecto de los diálogos, ¿no? Que Ujú, hablaremos un poco más de eso. ujú. El proyecto de los diálogos surge de la esperanza, de mi esperanza, pero que cada vez me es más difícil sostener al ver la realidad de la sociedad actual, ¿no? Es como cada día para mí un poco una lucha como de pensar o sentir esa esperanza dentro de mí o como darla por muerta y ver solo por mí, como seguir el camino de mucha gente que hoy ha tomado. ¿Lo ves como que el individuo no quiere un cambio, o sea, personal? Como decías hace rato, quizás en palabras, en teoría decimos: "Queremos esto", Claro, pero al ver lo que se tiene que hacer, claro. nos quedamos en la comodidad, ¿no? Totalmente, sí. Sí, pero yo no lo pienso desde algo individual, yo lo pienso desde algo social. Yo no considero que existan los problemas individuales, todo problema es social, todo problema viene de una relación, ya sea con alguien más o con una comunidad. O sea, un problema de identidad no es un problema individual, Ujú, tiene que ver también con los otros, ¿no? Y que eso es lo que también me gusta mucho del psicoanálisis. El psicoanálisis siempre trae y pone como en privilegio la posición del otro. ¿No? Inclusive lo pone como en mayúsculas, el O, es la O de mayúscula, como del otro. O sea, hay un otro. ujú, Para que yo sea yo, tiene que haber un otro, si no, yo no sería yo. Yo no me puedo constituir como individualmente como ser humano, si no hubieran otros que me ayudaron a constituirme como quien soy hoy. Entonces, creo que es muy irónico que hoy en día estemos en una sociedad tan individualista, cuando la realidad, al menos como yo la veo, como que no existe lo individual. Todo es social, todo es colectivo y los problemas también lo son. Yo no pienso que debamos culparnos como individuos porque tenemos una sociedad mala en ciertos aspectos, sino más bien yo pienso que tendríamos que apuntar como a la responsabilidad colectiva, social, comunitaria y como a entender que hay ciertos grupos de personas quienes toman decisiones a favor de ellos mismos, pues con la intención como de mantener sus privilegios, sus posiciones de poder, porque la realidad es que tampoco podemos juzgarlos desde una mirada inocente en pensar que nosotros quizá no caeríamos también en ellos si estuviéramos en la misma posición. justo estaba pensando eso, porque Claro. igual me he imaginado yo, ¿sería yo capaz de resistir al vicio de la avaricia, de la soberbia? Es muy fácil desde aquí Ujú. pensar que sí.
Y la mayoría de las personas lo hacemos, ¿no? Como, ay, ¿por qué ustedes son malos? Si yo estaría ahí, yo lo haría muy diferente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque no lo estamos viviendo. Y no significa que esto es una justificación de que ellos hagan lo que hagan, en lo absoluto. No deberían hacerlo y nosotros no deberíamos quedarnos callados y quietos ante esto que está pasando. Sin embargo, tampoco me parece que debamos tirar la piedra, Ujú. porque también somos pecadores, Exacto. porque no estamos en esas posiciones y como entender que estar en esas posiciones es muy difícil y muy complejo. Y que de nuevo, eso no excusa a las personas que toman malas decisiones en esas posiciones de poder, sino más bien para mí es una invitación a que las personas tendríamos que estar como más cercanos a eso para que no haya la tentación de que se tomen malas decisiones, para que no haya la oportunidad. Al final, si tú al ladrón le das la tentación, te va a robar. Pero si tú logras hacer como algo distinto, un proyecto distinto, una dinámica distinta, para que le sea más difícil robar, probablemente no lo robe, ¿no? Entonces, ¿cómo como sociedad, fuera de juzgar a quienes hacen mal, debemos acercarnos más a ellos? Wow. ¿Qué te parece esa parte de la naturaleza humana? Bien, ¿Qué es la naturaleza humana, no? O sea, al esa final. es una pregunta muy muy importante, ¿no? Como, ¿qué es la naturaleza humana? Ujú, Disculpa. Como, ¿qué es lo humano? Porque la realidad es que lo humano únicamente lo definimos los humanos, ujú. y es como un poco un gran problema, porque algo que se define como desde alguien quien es como difícil definirlo. Es decir, nosotros definimos a la naturaleza de ciertas formas porque no somos esa naturaleza y lo podemos ver desde fuera, como que la vamos definiendo, pero como a la hora de definir al humano, solo sabemos lo que es humano, quienes somos humanos. Es como muy extraño, ¿no? Pero al final yo creo que la naturaleza humana tiene necesariamente que ver, aunque suene muy romántico, con el amor. No es romántico, güey. También lo he pensado. Pero que justamente hemos caído como a considerar el romanticismo como de estas películas de Hollywood, Ujú, cuando el ujú. romanticismo tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y que no tiene que ver necesariamente con el amor como se nos ha vendido, como Ah, este amor romántico, ¿no? Sino que el amor tiene que ver con una capacidad de amar. Eso es bien interesante. La capacidad de amar, muchas veces la gente piensa que es innata al ser humano, como, a los humanos ya todos saben amar. Por supuesto que no. La capacidad de amar es algo que se construye, es algo que se trabaja y es algo que hoy en día yo creo que se ha perdido mucho. Que en muchos casos ni siquiera ha estado la capacidad de amar. Hay muchas personas que no tienen la capacidad de amar porque no han sido amados. Porque para poder amar, uno tuvo que haber sido amado en algún momento. Y hoy en día nos encontramos con familias, con conflictos sumamente graves en todos los aspectos, en aspectos no solo económicos, sino también sociales, también emocionales, psicológicos, psiquiátricos. Y entonces, estas personas no es que sean malas, es que están viviendo una vida sumamente complicada y como pedirles que amen a sus hijos, está cabrón. está Pero luego, fracturado, ¿no? esos hijos que no han sido amados, no tienen la capacidad de amar. Y quien no tiene la capacidad de amar, enferma. Hay una frase muy buena de Freud que dice, es un poco así como la frase mexicana de la ley de Herodes, o te chingas o te jodes. Pero Freud la dice diferente y muy bella. Dice, en la vida hay dos formas de vivirla, ¿no? Quien decide no amar, se enferma. El que decide amar, sufre. Ah. Ah. Que se me hace bellísimo, porque de repente caemos en esta idea fantasiosa de que vamos a poder vivir una vida sin sufrir, en una vida bellísima, plena, perfecta, esta idealización de la vida que se nos vende en No, Instagram. La vida tiene que ver con sufrimiento. Y no es romantizar el sufrimiento, es reconocerlo, aceptarlo y trabajarlo.
eso, güey, porque si amas, te vuelves más vulnerable, ¿no? Sufres. Precisamente, y sufres, Pero si no amas, te te enfermas. enfermas. Wow, wow, wow. Todo esto que has dicho es realmente profundo, güey. Me toca, cada cosa me toca. Dices que tus ideas, tus formas de ver la vida, tu comprensión es lo que te llevó a crear diálogos disque terapéuticos. Sí, los diálogos surgen, esta es una historia, no sé si me voy a atrever a tocarla un poquito igual ahorita, o la voy a tocar muy brevemente, Ujú, ujú. porque es una historia que sí me rompe emocionalmente. Que tiene que ver con el fallecimiento de un amigo muy cercano mío, ¿no? Hace 5 años. Yo tengo 29 años. Ujú, em, y cuando estaba terminando la universidad, empecé como allá a dar conferencias, talleres en diferentes espacios, pero nunca me gustó como la modalidad que hoy en día se tiene respecto a la forma vertical ujú, de estar en un espacio. Es decir, yo el ponente, que yo tengo el conocimiento, que yo sé, y ustedes los que escuchan y aprenden. ujú, Nunca me gustó. Y trataba yo de que mis espacios de conferencias o talleres pudieran ser más horizontales. Entonces, yo trataba como de preguntar a la gente que estaba ahí, como que pensaba, que sabía, como un poco de em, poder compartir los saberes que ya trae la misma gente. Y de alguna forma trataba de hacer eso, pero todavía también estaba saliendo de la universidad, me faltaba mucho conocimiento, mucho aterrizaje, no lo veía tan claro, ¿no? Y en la pandemia fue que me fui acercando mucho a este amigo, Gabo, y Gabo era una persona increíble. Gabo tenía un proyecto político muy importante, muy grande. em, Empezamos a desarrollar como un proyecto muy, muy chido, de jóvenes, justo de pensamiento crítico, de involucrarnos como de manera activa en la política, no en la política vieja, sino en la política griega, en la política de estar en lo que debemos estar en comunidad, ¿no? Y hicimos un unos talleres de psicología, de nutrición, de educación física, de pensamiento crítico, de derechos humanos en la pandemia para jóvenes. Se sumaron como 300 jóvenes, estuvo muy bueno, estuvo increíble, y ya lo íbamos a convertir en una asociación civil. Iba todo muy bien, le dio COVID y falleció Gabo. Y para mí fue muy, muy, muy fuerte, porque fue de un día para otro. Yo no me lo esperaba. Y yo por ese momento dije: "No quiero saber nada de todo esto". te abriste. Entonces me hice de lado y y dejé de dar conferencias, talleres, de involucrarme en todo eso, lo dejé por 2 3 años. Wow, bastante. O sea, sí dijiste, te afectó por la afectación. Me afectó mucho porque fue muy, muy, muy sorpresivo. O sea, fue de un momento a otro en donde el mismo día que ya íbamos a firmar la acta constitutiva de la asociación civil, que el proyecto ya estaba listo, que había un grupo de gente como ya al trabajo, me dicen que está en el hospital, fallecen ese día, pues yo no puedo verlo porque era el Sí, tema de COVID, entonces fue como muy difícil. Y sí, la realidad es que por más que yo soy psicólogo y tengo, te digo, la teoría, y por más que yo llevo años en tratamiento psicológico, psicoanálisis, simplemente hay cosas que te atraviesan y duelen mucho. y uno es un ser humano, ¿no? Un ser humano es un ser humano. Así es. Entonces, por muchos años dejé como, digamos, toda esa parte de lado. Y fue hasta que conversando con unos amigos, bueno, poco a poco de repente ya me empezaron como a invitar a otros talleres, otras conferencias, y me fui animando como a darlas. Y de ahí fue que surgió, que hablando con unos amigos, como que yo les decía un poco de esto que habíamos hablado igual ahora, ¿no? Como de que me parece que hace mucha falta juntarnos, acercarnos como personas, sin importar qué profesión seamos, sin importar qué sexo seamos, sin importar qué religión seamos, sin importar qué partido político, sin importar nada. Acercarnos como personas a tener una plática, un diálogo. Y entonces, em, como que me decían: "¿Y por qué no armas eventos como de eso, no?". Y empecé a pensarlo, pero faltaba el lugar, como que no me atrevía a hacerlo, no sabía dónde hacerlo, ¿no?
Y ya, fue que me recomendaron un lugar de una amiga, un centro cultural, fuiste, ¿no? Al Ujú. Espacio Kona. Entonces me gusta mucho el lugar, fue que dije, bueno, vamos a hacerlo ahí. Y hice em, primer espacio, que el primer espacio no se llamaba Diálogos Discoterapéuticos, se llamaba Psicoanálisis y Chelas, Psicoanálisis y chela. porque la intención era como justamente no hablar de psicoanálisis, sino yo lo pensaba como, en psicoanálisis, cuando uno llega a la sesión por primera vez, como lo que se le pide al paciente es que asocie libremente. Es decir, que pienses asociando, cuando pensamos asociamos, como que estamos Sí, asociando mil cosas, y que te permitas hacerlo, que no te frenes como a decir, ay, esto que estoy pensando es una tontería, mejor ya no lo pienso. No, fluir. flúyelo y Ajá. platícalo en la sesión con tu analista, ¿no? Como, no sé por qué estoy pensando esto y no sé por qué esto me hizo pensar en lo otro. Eso es asociar libremente, porque en esas asociaciones hay algo importante. Entonces, el tema de los diálogos, yo lo pensaba al principio, como que pudiéramos, digamos, asociar libremente en colectivo, en un grupo de personas, que no nos fuéramos por un tema. No es como que hoy vamos a hablar de tal tema. No, no, no. Hoy vamos a hablar y asociamos libremente. Entonces, por eso se llamaba psicoanálisis y chelas, porque tomábamos chelas mientras platicábamos para que todo fuera más Más chévere. chévere. Después de eso, fue que ya se hizo como todo el branding y todo, y quedó diálogos disqueterapéuticos, que me gustó mucho también, porque al final, pues eso No, el nombre está chingón. es un diálogo, ¿no? Y disqueterapéutico porque al final no es terapéutico en un sentido científico, es decir, no es como que vayamos a hacer terapia, no es un grupo terapéutico, no lo es. Hay grupos terapéuticos y está muy bien, pero esto no es un grupo terapéutico, esto es un espacio en donde nos reunimos gente a dialogar y eso para mí ya es muy terapéutico. Claro. Pues por eso es disque Ajá. terapéutico, ¿no? Entonces, em, de ahí fue surgiendo los diálogos. La gente le gustó mucho los primeros espacios, ¿no? Que llegaron 15, 20 personas y pues dijeron, vamos a hacer otro. Pues hicimos otro, llegaron 30, hicimos otro, llegaron 40, hicimos uno en un parque, era la plancha, y llegaron 60. Y Wow. entonces, pues ahí se fue sumando la gente, porque al final hoy en día hay una gran necesidad de hablar, pero no de hablar a lo loco, justo. No, no de perdernos sin definirnos. Porque el diálogo, el espacio de los diálogos discoterapéuticos sí define, sí hay como unas reglas, unos acuerdos en donde al final podemos hablar de lo que sea, pero con respeto. Creo que algo que hoy en día puedo yo decir que me hace muy feliz y que me hace como sentirme muy privilegiado de poder participar es el espacio de los diálogos. La verdad es que llegar ahí y ver a la gente dialogar, ver a la gente no estar de acuerdo, pero respetando eso, en vez de tener que estar peleándose, gritándose, ofendiéndose, insultándose, que es lo que pasa en la calle todos los días, en todo momento. Hay una cosa que quisiera que me dieras tu pensamiento de las cosas que pasan en la vida, ¿no? Me decías que tu amigo falleció Sí. justo cuando iban a hacer hacia algo así. ¿Crees que esas cosas pasan porque ya todo está marcado o porque, o sea, que el universo ya se mueve como en un camino y hay un destino y sabes qué, pues aquí no es, güey, Claro. y de alguna forma no sucede? ¿O cómo ves la causa y efecto ahí? ¿Qué piensas de eso? Sí, yo no lo pienso así. Yo no pienso que el destino ya esté marcado, ya esté forjado y que nosotros simplemente seamos actores en estos papeles ya, en estos guiones ya hechos. Ujú. No, no lo pienso de esa forma. Yo pienso que el destino no está hecho. El destino se va haciendo en cada momento, en cada decisión que uno toma. No pienso que Gabo falleció por una causa mística o para que yo aprendiera algo, o para que las personas cercanas a él aprendieran algo y vivieran algo. No, Gabo falleció por el COVID. Y el COVID se dio porque se dio por diferentes formas, ya sea porque se haya creado como está la teoría o porque se haya hecho naturalmente, Ujú. pero las cosas pasan y no necesariamente tienen como
motivo. motivo único. Nosotros le damos ese significado. ¿Será que ahí está la libertad? Yo O pienso sea, que sí. dices, pasó por esto. De alguna forma dices, como que te haces esclavo del destino. Claro, Ahora dices, no, como tú dices, le voy a dar el sentido que yo mejor, yo que prefiera, ¿no? Mejor. Ahí ya eres libre de la circunstancia, ¿no? hasta cierto punto. Yo pienso que la libertad no puede ser totalmente vivida, es decir, definitivamente no somos 100% libres, somos esclavos de muchas cosas. Ujú. Creo que al final lo importante es que hay una gran diferencia entre ser 80% libre a ser 20% libre. Yo sé que soy esclavo de mis emociones, yo no puedo elegir qué sentir, cómo sentirlo. Puedo regular como lo que voy sintiendo y decidiendo lo que actúo a partir de lo que siento. Pero yo no elijo lo que siento, las cosas las siento. Y en ese sentido soy esclavo de mis sentimientos, soy esclavo del lenguaje. Yo solo puedo pensar y sentir también a partir del lenguaje que yo tengo, del léxico, Ujú, de lo ujú. que puedo nombrar, Definir, ¿no? definir. Asu. Wow. Soy esclavo de el amor, del sufrimiento, del colectivo, del otro, de ser perteneciente a un colectivo humano. Sí, porque, o sea, cada cosa te está condicionando tu comportamiento, Claro, toda la información. entonces libres no soy. Pero eso no significa que no pueda vivir una buena vida y que no tenga como cierta libertad dentro de ello, que para mí sea satisfactoria, Ujú. que me satisfaga ese porcentaje de libertad que yo tengo para decidir y para hacer, ¿no? Entonces, siento que la libertad completa no hay manera, Mm, pero siento que uno puede como trabajar para obtener un mayor rango de libertad en su vida y que con eso uno se sienta bien. pleno. ¿Crees que la felicidad es algo así que se puede alcanzar realmente o debemos estar en paz con el hecho de que hay sufrimiento y ser capaz de disfrutar incluso el sufrimiento o es muy sádico eso? Totalmente, no, no. Em, es bien interesante, ¿no? Esto que dices. Yo creo que la felicidad es un concepto que se nos ha vendido También. y se nos ha hecho creer, ¿no? Que a eso deberíamos que apuntar y ir. Y por supuesto que no. La felicidad no es algo que podamos tener, es algo que sentimos y llega y se va. Y llega y se va. Es un sentimiento, ¿no? Es un estado emocional pasajero, es un fenómeno afectivo temporal, viene y va. Entonces, la felicidad es como el resultado de algo que hacemos o de quienes tratamos de ser, pero no es algo que podamos como agarrar y quedarnos en ello. Inclusive sería como muy sádico para uno mismo y para los demás que te rodean tratar de aferrarte a la felicidad, porque la felicidad no es lo único rico en la vida. Lo triste también se hace algo bien rico, Eso es lo que yo he estado meditando, no sé cómo lo, pues así, ¿no? claro, como el poder poner una canción que te recuerde a tu expareja y que te pongas bien triste y llorando. Qué rico. Qué rico poder sentir eso. Y luego poder abrir una cerveza y reírte y decir: "Qué bonito la pasé en ese momento, ya no estoy ahí, y ahora tengo otra cosa". Mejor o no, quién sabe, eso no importa. Tengo otra cosa. Tengo otras personas, no solo parejas, amistades, familia, red de apoyo. Entonces, como poder sentir eso para mí es lo primordial. No felicidad, no ser feliz, Ujú. poder sentir, sentir en una amplia gama. La felicidad está dentro de esa gama, pero la tristeza también está, y el enojo también está, la pasión. Entonces, como poder sentir esas diferentes cosas que hay en la vida, para mí habría que apuntar hacia ahí, no hacia la felicidad. Es la experiencia total de la vida. O sea, y la felicidad es una partecita de la experiencia total. Totalmente.
Pero por supuesto que la felicidad se siente muy bien Ajá. y como el Soma de Mundo Feliz, queremos ir y agarrarlo y quedarnos en eso. Todos obsesionados. Obsesionadísimos con la felicidad. Porque además de que sí produce como ciertos cambios en el cerebro, ¿no? Que tiene que ver como asociado con la recompensa, con todo este placer, ¿no? También hay una venta Ujú. de ello, ¿no? O sea, el capitalismo se agarró de la felicidad para hacer trabajar a los humanos. Guau, güey. Y eso lo interesante es que no es algo nuevo, es algo que se sabe, es algo que está ahí, es algo que la misma gente que lo hace, lo dice en nuestras caras. Los mismos creadores de las redes sociales han salido una y otra vez a decirlo, que es así. Ellos hacen todo para venderte esta sensación de felicidad en sus redes y que te quedes y que consumas y que estés, porque eso es lo que ellos quieren, es lo que ellos ganan. Es abierto, es un conocimiento abierto. No, Claro, no es un secreto, no es algo oculto. Es como que tengamos que descubrir que lo están haciendo, ya sabemos que lo están haciendo, pero ahí estamos. Eso es lo bien cabrón. me gustaría hablar un poquito del capitalismo. No sé si podamos, a ver, déjame formularlo más o menos. Por ejemplo, Sí, sí, no sí. sé si ubicas a Tolkien Sí. o sea, eh, la evolución del hombre, la creación del hombre y cómo Sauron daña, ¿no? A través de los vicios y eso. A veces pienso que el capitalismo fue como un un consejo de Sauron, ¿no? Le dijo a un océano, ¿sabes qué? Haz así para que hagas feria, güey, la ambición. Qué bueno. Porque, güey, es un sistema Sí, bien loco, güey. sí, 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 Y tiene sus partes buenas, pero hay más malo que bueno. totalmente. O sea, al final, yo siento, no sé cómo lo veas tú, pero yo siento como es un monstruo que se come todo Yo creo que lo dices muy bien. Es un monstruo que come y no se llena nunca. todo, no se llena nunca, porque tiene que ver justamente con apuntarle a conseguir el deseo, y el Ah. deseo jamás se puede satisfacer. La característica primordial del deseo es que no se puede satisfacer. El deseo es como la snitch dorada de Harry Potter, Ujú, que todo el tiempo se va a estar moviendo y volando, y aunque lo atrapes, va a seguir volando y moviéndose. Más aún que la dorada. El deseo, si tú crees que ya lo atrapaste como el mosquito que ya sientes que está en tu mano, y de repente lo ves volando por aquí, el deseo se mueve porque es lo que nos ujú. mueve como personas. No puedes atraparlo. Atraparlo significaría dejar de moverte, morirte. La única forma en la que el deseo se apaga es estando muerto. No hay otra forma. Y el capitalismo se agarra de la intención de satisfacer el deseo, pero si el deseo es imposible de satisfacerse, no importa capitalismo, socialismo. Ujú. Al final lo importante tiene que más que ver con esta iluminación humana. Tiene que ver con cómo las personas pensamos y sentimos, con cómo las personas nos acercamos y nos queremos entre nosotros para poder formar un grupo, una comunidad, un colectivo que pueda tratar de funcionar lo más justamente posible, entendiendo que no puede ser igual para todos. No Ujú. todos pueden tener lo mismo, que no todos van a querer lo mismo. Entonces, es imposible encontrar como algo que pueda darle a todos lo que cada uno quiere. Forma. Lo importante es cómo podemos como acercar esa distancia en la diferencia que hay. ¿Qué es lo que pasa? Capitalismo, para mí, lo mayor problema del capitalismo es la diferencia que hace. Es decir, económica, social, ver, las diferencias son enormes. Para que el 1% de la población tenga 10 veces más, el 99% de la población. Es muy loco, Es una. es muy loco, sí. Esa es la diferencia que nos mata, ¿no? Es el capitalismo. El capitalismo podría funcionar, digamos, a un nivel satisfactorio
Digamos que si lo ponemos en un porcentaje del 1 al 10, como si fuera una codificación, no va a haber ningún sistema político social que llegue a un 10. No es no, imposible. Pensemos en uno que llegue a un 6, que pase a un 6. El capitalismo está en un 2, en un 1, no lo sé. Yo creo que está terrible. Pero un sistema que pueda llegar a un 6 únicamente sería tratando de reducir estas diferencias, diferentes aspectos y áreas que tenemos en la vida, ¿no? Pero principalmente económico, que al final eso es lo que nos atraviesa a todos, y eso es lo que más daña también a las poblaciones. Obviamente, una persona que no tiene como el privilegio para poder saber qué va a comer mañana, no tiene el privilegio para poder pensar en la filosofía, en psicoanálisis, ¿no? Entonces es muy obvio, es muy evidente. Entonces, primero, por supuesto que lo que tendríamos que trabajar y pensar es esta diferencia abismal que hay en un sentido económico, que todos y todas puedan tener el derecho que todos tenemos a vivir una vida digna, alimenticia, de justicia, en derechos, y luego entonces poder ya acercarnos a una educación más, digamos, de conciencia intelectual, de saberes, de pensares, pero primero, Primero lo primero. claro, ¿no? Y allá hablando de eso, así yendo un poco más al futuro, ¿crees que el ingreso universal, así como están las cosas, cree que el ingreso universal sea parte de la solución o es más para más al abismo? Eso es bien interesante, ¿eh? Yo pienso que como todas las cosas, puede ser para uno o para otra, depende cómo se tome. Tienes razón. Por ejemplo, la IA. Ujú. La IA, ya nos pusieron 1000 ejemplos en las películas de cómo puede funcionar para mal y cómo puede terminar como Terminator y matarlos a todos, como Sí. Matrix o como muchos, ¿no? Pero al mismo tiempo, al final la IA es una herramienta. Y el tema es cómo usamos esa herramienta. Si lo usamos para bien o lo usamos para mal. Si lo usamos para tratar de vendernos más, de atraparnos más a los seres humanos en esta vida consumista, yo creo que es para mal. Si lo usamos para bien, para tratar de resolver problemas sociales, en salud, médicos, pues que sea para bien. O sea, pero al final tenemos que entrar en la ética, y que eso es lo que más se ha perdido, creo que también Ujú, en los ujú. últimos 1000 años de la humanidad, la Sí. ética. O sea, todo el tema es siempre va a tener que ser la ética, ¿no? O sea, como hay una propuesta, el el universal, ¿cómo se llama? El salario universal, Ujú. tendríamos que analizarlo desde la ética. O sea, como y pensar, ¿Qué onda, no? ¿qué rollo con eso? Yo creo que sería muy bueno, sí, en un aspecto, pero tendría muchas consecuencias que yo no sé si las personas como sociedad estamos listos para esas consecuencias. No sé cómo. O entender que hay consecuencias para empezar. Claro, o sea, al final, si tienen el ingreso universal, quizá muchas personas, por ejemplo, vayan a decir: "Yo con esto ya no tengo que trabajar, ya Ujú, puedo comer". ujú. Entonces, digamos que la economía Va a haber cambiaría mayoría, totalmente. sí. Y no es para mal, Mm. quizás sea para bien, pero significa que va a haber un cambio que no sé si el sistema pueda soportar, porque el sistema no está hecho para cambios. El sistema está hecho para mantenerse, porque Consumo lo hizo, constante. o el que lo hizo no quiere que lo cambien. Ajá. El que lo hizo quiere mantenerse en esa posición de poder de quien lo hizo. Entonces, no hizo un sistema que pueda ser movible, cambiante, hizo un sistema que no se puede mover. Wow. Sí, 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 sí. Ahora, estamos hablando de muchas cosas ahí, pero sí, es fascinante lo que puede hacer la IA y acabo de comprender que sí es cierto. O sea, los cambios suceden y vamos en la vida, ¿no? Avanzando, ¿no? En todo, ¿no? Pero siempre el ser humano tiene la opción de para bien o para mal. Me imagino que es lo mismo con el blockchain, ¿no? ¿Sí? O sea, para mí es como más transparencia y todo está ahí, todos ven y que la transparencia puede ayudar, por ejemplo, Claro, a disminuir la corrupción o para utilizar la vergüenza. Mira, güey, hiciste eso, todos lo saben. Pero igual tiene su forma de control, o sea, tiene su lado malo y su lado bueno. exactamente. Al final, ¿de qué va a depender? Exacto. De quién lo usa. De quién lo usa. ¿Quién lo usa? Los humanos. Entonces, estamos pensando como en 1000 herramientas
para que usemos los humanos, pero se nos olvida que el problema está en que nosotros no sabemos usar esas herramientas. Mm, No es la herramienta, es que no sabemos usarla. ¿En qué sentido digo que no sabemos usarla? En que nos dejamos ganar por el poder, que esas herramientas, quien las usa y tiene una mayor posición de poder, privilegio de poder, la va a usar para sí mismo, quizá no desde que es la posición de ser mala persona, sino desde una posición de intentar ver por sí mismo y por su familia, por sus cercanos. ¿Le podemos reclamar a esa persona? esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Bueno, siento que, por ejemplo, que tú hacemos, lo que tú haces en el diálogo terapéutico es ayuda como para darse cuenta de esas cosas, ¿no? Si se hablan de esas cosas, razonas y dices, bueno, si yo en algún momento llego a esa posición, pues quizás tener un poquito más de conciencia, porque somos una generación, creo, del millennial también, ¿no? Sí, Y las generaciones pasan y llega el momento en el que los millennials van a tener el poder o tener la responsabilidad, ¿no? De tomar esas decisiones y de ver, ¿no? Entonces, yo creo que siento que eso que haces es como crear conciencia. Y porque alguien de los que está ahí va a ser, no sé, presidente, diputado, o sea, y pues ser consciente de qué tipo de sociedad queremos vivir y creo que eso es muy chingón, ¿no? claro. Yo totalmente, ¿no? Y te lo agradezco y sí, de eso se trata, ¿no? Pero fíjate que a mí lo que me parece es que justo olvidamos como pensar en que como seres humanos tenemos, ¿cómo decirle? Tenemos una parte animal o instintiva y que se nos olvida eso y que podemos como confiar, porque tratamos como de confiar demasiado en nosotros como humanos. Es decir, yo confío en que esta persona que tiene todo el poder sobre 20 millones de personas, lo va a hacer bien. ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos que dar como esa confianza total de esa forma a alguien? Sabiendo la naturaleza humana, ¿no? Exacto. Es como, a ver, no es que no confíe porque eres malo, no. Es que no confiamos porque sabemos que somos seres humanos y que si te ponemos la tentación ahí de que tú tengas todo el poder, te vamos a hacer mal. Porque sabemos que aunque tú no quieras hacerlo, seguramente vas a terminar haciéndolo. En cambio, mejor te quitamos la tentación. Mejor en vez de que haya una persona única con el poder, hacemos los consejos en donde hay un grupo de personas, Leyes. pero este grupo de personas tendría que ser también personas, obviamente, que tengan un pensamiento crítico, que tengan una vida emocional trabajada, que puedan como pensar, ¿no? No que Decía Platón que sean filósofos, ¿no? El rey filósofo. tal cual. Y eso es lo que nos hace falta. Yo creo que es lo que nos hace falta realmente, ¿verdad? Un presidente filósofo, no un contador, no un abogado, no un que ahí no Pues, intentamos, yo lo pienso así, ¿cuántos años ya intentamos lo que se ha dicho que va a funcionar? El mejor abogado, el mejor contador, el mejor, em, negociador, el mejor empresario, va a traer mucho dinero y con eso vamos a vivir muy bien. ¿Cuántas veces ya intentamos eso? Y miren cómo estamos. sí. Vamos a intentar algo diferente. Vamos a intentar traer de nuevo la filosofía, la emoción, el arte, la cultura a la vida humana, a la comunidad, y veamos qué pasa ahí. Si no surgen, si no pasa nada bien, bueno, pues regresemos a lo que quieren, pero Ujú. vamos a intentar hacer algo diferente para obtener una respuesta diferente. Totalmente, totalmente. Pues es mi esperanza, güey. Esa es mi esperanza. Y yo creo que sí. O sea, siento que sí. El asunto aquí ahora que a veces me vuela la cabeza y me hace pensar es que si no llegamos al colapso antes, al colapso del reloj de medianoche, ¿viste? Que estamos cerca del reloj de la medianoche. Nunca habíamos estado más cerca. Ándale, güey. Y cada segundo, ¿no? O sea, y no sé, güey, si vamos a llegar ahí, porque la vida me parece tan hermosa, güey. Y de aquí, desde México, bueno, de donde nosotros estamos, yo siento que se ve perfecta.
tenemos la oportunidad de reunirnos, de hablar, de filosofar, de crear cosas, pero tenemos también armas de destrucción masiva, o sea, no nosotros, ¿no? O sea, el mundo en general, ¿no? Y ese puede acabar este asunto. Pues ahí no sé qué pasaría, hermano. Ahí a veces me pone a preocupar, pero trato de no pensarlo porque Sí, ya no está en nuestro sí, sí, control, güey. totalmente. Te entiendo y yo también lo tengo presente, ¿no? Eso es algo que sí surge mucho luego en el pensamiento, como a veces, por ejemplo, cuando trato de hacer como este tipo de proyectos de los diálogos o cuando trato de hacer como algo social, un proyecto social, sí me surge la voz en mi cabeza, una de las voces, ¿no? Porque eso es bien interesante, igual como que muchas veces pensamos como seres humanos que tenemos una voz en nuestra cabeza, no tenemos una múltiple Sí. voces. Entonces, surge una voz como decirme: "Güey, ¿para qué lo haces? El Ujú, mundo se va a acabar en 10, 15, 20 años, ujú. de que estamos a nada de extinguirnos como sociedad, ¿no? El petróleo se va a acabar en 35, 40 años, el gas se va a acabar en 55 años, tenemos 1.000.000 de suicidios al año, tenemos, ¿cuántas ojivas nucleares? 400, la capacidad para destruir Todo, en un segundo. 300 planetas tierras en un segundo. Sí. Tenemos guerras en todos lados. No hay un país que se encuentre Paz. estable, o sea, como bien. Pues tendríamos que ir a los países nórdicos, ¿no? Finlandia, como que tienen la mejor, alza de vida, como en tema de Armonía, como que comida, ¿no? armoniosamente, sí. Pero como que las cosas no pintan bien. Entonces, por supuesto que surge esta voz en mí de decir: "Güey, ¿para qué lo haces?". Es como, ya vive tu vida como tú, como egoísta, individual, disfrútala tú. Pero no puedo. Yo no soy así. Yo no soy así. La lucha, Ya lo ¿no? acepté. O sea, siempre es como dice Luis, morir en pie, si llega al final. Yo prefiero morir en pie. Yo, desde hace muchos años, he decidido que prefiero morir en pie que vivir arrodillado. Guau. Guau, bro. Esta conversación es demasiado profunda que hasta siento aquí una mi pecho está como que apretado, apretado. Pero sí, muchas gracias por tu tiempo, hermano. Se nos acabó el tiempo, la verdad. Es que sí me gustaría platicar de muchas cosas más. Pues, Lo haremos, lo haremos. o sea, fluye y luego se vamos así, no vamos así, no. Y realmente hay demasiadas cosas que hablar, demasiadas cosas que hablar. Pero, como dices, la verdad es que aunque todo se pinta mal, si mantenemos la esperanza, yo creo que la esperanza es buena. Hay Totalmente. gente que dice que la esperanza es mala, hace el sufrimiento del hombre, no sé, dice Nietzsche, Porque la malentienden. quizá. Byung-Chul Han acaba de sacar uno de sus últimos libros, El espíritu de la esperanza. Tremendo libro. Tremendo libro. Te lo recomiendo mucho, se lo recomiendo mucho. Justamente se dedica todo el libro a definir y pensar la esperanza. Y es que justamente la esperanza no está dentro del positivismo, dentro de pensar que las cosas van a salir bien porque sí, no, no, no. La esperanza es como algo muy dentro de cada uno y de manera colectiva que te mueve como a tú sentirte con esa fuerza de que las cosas pueden salir bien, o de que hay esperanza. Es muy bello cómo lo habla, cómo lo define. Se los recomiendo mucho, que creo que les gustará bastante. Sí, 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 es como el motor de la vida casi, ¿no? Y solo surge en los peores momentos. Es como las plantas, en donde uno puede pavimentar toda la calle y de repente una planta va a salir en medio. Nadie sabe cómo. La planta necesita sol, agua y no hay. Y ahí salió. Esa es la esperanza. La vida, La esa es vida. la vida. Así nació la vida. Wow. Y de amor. Gracias, hermano. Amor también, ¿no? Se nos acabó el tiempo, Venga, también la cámara. Un placer, brother. Gracias, otra vez, gracias por tu tiempo. es un gusto. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Perfecto, hermano. Gracias.